internet y descubre todo lo que podemos hacer por ti. Metrocarrier. Comunicamos tu empresa. Muy buenas noches, sea usted bienvenida, bienvenido a una emisión más de A Fondo, este programa de Megacanal aquí en el 210, donde buscamos explorar diferentes temas que nos interesan aquí en Puebla. Como decimos precisamente en el nombre de nuestro programa, buscamos ir a fondo. Y en esta ocasión vamos a hablar de un tema que literalmente es una papa caliente, el asunto del robo de combustible. Usted sabe que recientemente hubo en Puebla un accidente muy notorio donde salió petróleo literalmente volando por los aires, pues de un ducto muy cercano a la frontera entre Coronango, Cuautlancingo y Puebla, la zona metropolitana. Allí, bueno, afortunadamente no hubo pérdidas humanas, pero más allá de eso hay un tema que explorar, un tema en el que hay que ir a fondo. ¿Quiénes están atrás del saqueo de estos ductos? ¿Qué ocurre con este combustible? Porque no solamente es gasolina, son derivados de petróleo que son comercializados de manera muy lucrativa y que están beneficiando a muchos grupos, tanto en lo industrial y como en el crimen organizado. Pero para platicar de esto y mucho más, hemos invitado esta noche a un especialista que usted conoce, seguramente lo recuerda, porque él ha estado en diferentes cargos gubernamentales y es un hombre público muy reconocido, muy destacado, que recientemente ha estado estudiando, por ejemplo, en Harvard, nada más y nada menos que en Harvard, en la John F. Kennedy School, que es una universidad muy prestigiada, una de las mejores universidades del mundo. Él es médico, cirujano de profesión, pero él es también especialista acreditadísimo, diría yo, en temas de seguridad, de inteligencia y temas de manejos también de crisis. Estamos hablando de Eduardo Vázquez Rosáñez. Eduardo, buenas noches, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas noches, con mucho gusto saludarles a ti y a tu auditorio. Muchas gracias. Dispuestos a platicar de estos temas. Muchas gracias, vamos, como dicen, por el principio. ¿Qué ocurre en la parte económica, Eduardo? Porque siempre decimos que atrás de esto hay movimientos muy fuertes, pero queremos como tener un panorama que tú tienes muy bien, un panorama periférico de la economía de lo robado, del mercado negro de combustible. ¿Qué hay atrás? Claro. Primero hay que ubicarnos en un tiempo y posteriormente en un espacio. El problema que hoy estamos discutiendo en reiteradas ocasiones no es un asunto nuevo, tiene una historia en nuestro estado. En primer lugar, porque buena parte de los ductos de la paraestatal corren desde San Martín Texmelucan hasta Esperanza desde hace muchos años, sí. Y por ahí se transportan millones de galones de combustible que en el mercado negro, a través de organizaciones criminales que antes no eran tan organizadas, hoy son muy estructuradas, pues deja grandes ganancias a la hora de la venta ilícita de este producto. El tema de robo de combustible es un asunto que ocupa las agendas de seguridad nacional. Forma parte, la paraestatal, de esa infraestructura crítica que debe protegerse, porque es la que le da vida al país en lo económico y en lo social. El tema de robo de combustible como tal en sus distintas variables, ya sea el combustóleo, la gasolina o el diésel u otros derivados, es un asunto de alto riesgo, es un tema que hoy se discute también en las áreas de protección civil. Recordarás el incidente en San Martín Texmelucan de hace unos años, 2010, ¿sí? Ese lamentable incidente de hace unos años también en Tabasco, donde unos menores murieron por quemaduras terribles, sí, derivadas de un asunto como estos, y hoy el incidente que vivimos en las colonias cercanas a Cuautlancingo, nos obliga a seguir poniendo en la mesa este tema, y tanto sociedad como gobierno analizarlo, discutirlo, señalarlo y acusar cuando haya información adecuada a quienes sean probablemente los responsables que estén provocando esto, porque están vulnerando la seguridad de todo el mundo. Es un asunto que nos preocupa, es un tema que debe ser atendido. El combustible que se extrae ilegalmente de un ducto y se transporta sin medidas de seguridad en la calle, donde tus hijos y los de las familias que nos están viendo hoy se movilizan, sí, pues es un riesgo latente que pues obliga. Por otro lado está la violencia
de los grupos que están en esto, y entrando más en materia, pues hay que ponerles características muy particulares. Son grupos organizados, forman parte del crimen organizado, de estructuras criminales muy complejas que a nivel nacional han generado gran intensidad en materia de seguridad, y que bueno, pues es por eso que la paraestatal es protegida por el Estado mexicano a través de instancias federales como Secretaría de la Defensa, Secretaría de Marina, Policía Federal, pero debe sumarse aquí en el esfuerzo los niveles estatales y los niveles municipales, ya que si bien es un delito que se persigue desde lo federal, sí, el efecto es local. Entonces nos toca a los ciudadanos y a los alcaldes, incluidos los gobiernos estatales, enfrentarlo y atenderlo. A ver, pero hay una cadena entonces de complicidades, Eduardo, porque si estamos hablando que, por ejemplo, en este gran recorrido o en sí, digamos, trecho tan largo entre San Martín Texmelucan y Esperanza, no sé cuántos kilómetros sean, pero son muchos, que corre, si no mal entiendo, parte del ducto Nuevo Teapa-Venta de Carpio, que es uno también de los más importantes. Allí el asunto de que toman literalmente un ducto y lo perforan, tiene que haber pues anuencia o conocimiento de especialistas de Pemex, de la Policía Municipal, de la Policía Federal que supuestamente patrulla esas zonas. O sea, es una cadena de complicidades, ¿no? Mira, primero también hay que ubicar, la infraestructura de Pemex es muy extensa. Sí. Es un corredor muy grande y corren estos ductos zonas donde la autoridad no tiene en sus esquemas, sobre todo las autoridades locales, en sus esquemas, el estar monitoreando y dando seguimiento al ducto desde donde inicia hasta donde termina. Sí. Obviamente habrá que hablar del cambio hoy en día de los esquemas operativos de las policías para que así suceda. Y las complicidades, en caso de que las hubiera por infiltración o corrupción en instancias de gobierno, se deberían analizar también en la óptica de que también hay beneficiarios ilegales, que son empresarios criminales, que se hacen de este producto y lo venden a manera de contrabando en el mercado negro. Se habla por ahí, y muy acertadamente el señor gobernador menciona, que hay gasolineros involucrados en el tema. Sí. Y seguramente hay instancias que estarán investigándolo y sancionarán, pero también tienes transportistas, y también tienes industria que utiliza este tipo de productos y que al comprarlo a un costo mínimo, pues obtiene una ventaja competitiva contra otras empresas que están en el mismo mercado, y eso es lo que está provocando que haya una gran demanda de este producto y que las organizaciones entonces estén buscando obtener más del mismo para ponerlo en el mercado y hacerse más de recursos económicos. El tema de corrupción sin duda es un gran tema. Uno de los análisis que se han hecho hace unos días en la Ciudad de México, estábamos discutiendo al respecto, es la complejidad técnica que requiere la perforación de un ducto que transporta estos productos a gran velocidad, sí, a grandes presiones, pero también a grandes temperaturas. Sí. Este producto, cuando sale al ambiente, también se somete a condiciones climáticas que pueden en algún momento generar un gran riesgo. Lo mencionábamos ayer, que analizábamos el caso en mi oficina. Si la fuga de Cuautlancingo, en vez de combustóleo, hubiera sido gasolina, hoy estaríamos lamentando desgracias imperdonables. Hubiera explotado. ¿No? O hubiera habido un gran incendio. Sí. Y hay otro gran tema, que es qué está sucediendo con las áreas que son de gobierno, que no necesariamente son de seguridad pública, pero que autorizan desarrollos habitacionales en zonas que tienen colindancia con ductos de Pemex, donde la ley es muy clara. Hay una zona de amortiguación donde no debería estarse construyendo infraestructura, donde la población civil esté expuesta y que ante un escenario como el de ayer pudiera verse afectada. Por ahí vi en alguna televisora y leyendo en alguna estenográfica periodística de colonias donde prácticamente tuvieron salpicadura de petróleo. Sí. Habrá que ver cuántos metros hay desde donde está el ducto hasta donde están estas colonias, y si están fuera de la reglamentación en materia, pues investigar quién autorizó esas licencias de construcción, quienes vendieron esos terrenos, y que entonces, más allá de la corrupción policial, que sin duda la hay, sí, en los 3 niveles de gobierno, hay un tema también de desarrollo urbano que hay que observar. No, y ojo, porque esto ya es una alerta. Lo que habría que hacer, no sé si coincidas conmigo, sería buscar precisamente reubicar a estas personas, porque en caso dado de un nuevo acontecimiento de este tipo u algún otro accidente que no necesariamente esté ligado con la ordeña de ductos, bueno, podríamos estar hablando de un San Juanico, por ejemplo. Bueno, el caso de San Juanico fue diferente,
Sí, porque ahí fue otro contexto. En efecto, fue un hecho muy lamentable y complicado, pero bueno, que se repita un escenario como el de San Martín Texmelucan. Sí. Recordemos que en materia de seguridad el análisis histórico es muy importante. Sí, claro. Lo que sucedió antes en cualquier momento puede repetirse. Entonces, cuando hablamos de agendas de riesgo y agendas de inteligencia, lo primero que tenemos que hacer es un corte en los últimos 50 años de qué ha sucedido en lo que estamos nosotros tratando de investigar y prepararnos para escenarios catastróficos al respecto y prepararnos para que esto vuelva a suceder. El tema de la corrupción institucional, qué bueno que lo mencionas, sí, es muy importante. Hay que decirlo, las policías municipales son estructuras débiles que están diseñadas para combatir cierta problemática en materia de seguridad. Pero cuando hablas de crimen organizado, como es el caso en el tema del robo de hidrocarburos, debemos entender que las policías municipales no tienen las capacidades técnicas, por un lado, las capacidades operativas y el conocimiento en materia de operación en contra de crímenes de alto impacto, y es ahí donde los gobiernos estatales, junto con la federación, deben buscar generar un esquema de colaboración conjunta para poder operar. Y eso nos pone en el terreno de la inteligencia. ¿Sí? Este concepto tan mancillado muchas veces y señalado negativamente, que resulta que es muy importante. Hacer inteligencia para estos temas es fundamental, y la inteligencia estratégica lo que busca precisamente es prevenir que sucedan eventos como el que lamentamos el día de ayer, y por supuesto ubicar y erradicar a aquellos que están cometiendo delitos de este tipo, que deberían entrar en el análisis del contexto de alto impacto y ser atendidos de esa manera. Pero si seguimos operando para resolver el tema de quien roba el hidrocarburo en esquemas convencionales de seguridad, sin entender que las organizaciones criminales hoy son multidimensionales, sí, han diversificado sus acciones criminales y están preparadas también y se han adaptado a la operación policial. Si la operación policial no se adapta, difícilmente podremos resolver. Y la otra discusión es el tema de protección civil. Sí. Nuestro heroico cuerpo de bomberos hoy debe entrar en un proceso de reestructuración en materia de atención de emergencias por materiales peligrosos, porque un escenario como el de ayer, el tratamiento que se le debe dar es un tratamiento de derrame masivo de materiales peligrosos, y hay protocolos específicos, equipamiento de protección personal para los bomberos, equipamiento para contención de la emergencia, y en conjunto el personal de Pemex junto con el personal de bomberos del Estado de Puebla tener una capacidad adecuada bajo un esquema de protección civil estatal para enfrentar esta nueva amenaza que, y debemos decirlo, ocupa parte del atlas de riesgo del Estado. Claro. El tema de los desastres hidrometeorológicos, los desastres provocados por el hombre y los tecnológicos nos obliga a que esto se revise y que lo podamos atender de mejor forma. Y ojo, porque Eduardo, ayer aquí recibimos reportes en nuestro noticiario de Mega Noticias de gente que se estaba quejando de los vecinos de la zona, específicamente de la falta de información por parte de Protección Civil. Decían que ellos salieron de sus casas, pero no sabían ni para dónde dirigirse, ni qué es lo que estaba pasando. Y salieron porque pues vieron el peligro cerca, pero no hubo una orientación al respecto, que claro, también eso es delicado. Sí, vuelvo al tema de la fortaleza municipal. La primera línea de defensa en una contingencia de este tipo es el ayuntamiento. Sí. El ayuntamiento tiene su unidad operativa de protección civil, tiene a su director de la policía, que es la primera línea de acción, que le fluye información en la primera instancia al C5. El C5 es el nivel estatal, sí, y más hablando de una zona metropolitana, recordemos que el C5 es un esquema metropolitano, sí, donde se debe recibir la información de primera mano de los primeros respondientes para entonces desplegar todo el apoyo que así se requiera para poder contener la emergencia. Pero más allá de hacer una crítica, creo que hay que entender lo que sucedió el día de ayer como una oportunidad entonces para detectar las vulnerabilidades en el sistema de seguridad, en el sistema de protección civil, y entender que la amenaza está ahí y que entonces debemos poner las manos a trabajar para que eso se resuelva. Uno de los principales retos que la nueva administración estatal tendrá una vez tomando el gobierno es, por un lado, decidir qué política se va a utilizar para el combate de violencia y delincuencia, y por el otro lado es cuál va a ser la postura en materia de protección civil para atender emergencias catastróficas. Eduardo, si me lo permites, vamos a hacer una pausa. Claro. Y cuando regresemos, sí quisiera que profundicemos un poco en esto, en el reto que tiene el próximo gobierno estatal
en materia, como bien has dicho, de protección civil, pero sobre todo de combate al crimen organizado, porque esto evidentemente es un reto que se está lanzando a la autoridad y la autoridad tiene que responder de alguna forma. Hay que ver cuál es la mejor. Está usted en A Fondo, estamos platicando esta noche con Eduardo Vázquez Rosáinz, especialista y consultor en materias de seguridad. Y bueno, pues pausamos, regresamos en un momento aquí a Fondo. Hay muchas preguntas que responder. ¿Qué pasó? ¿Quién lo hizo? ¿Cuándo inicia? ¿Dónde ocurrió? Nosotros vamos por el porqué. Exploremos juntos los porqués de lo que pasa en Puebla en Mega Noticias. Información independiente para usted. La verdad de lo que pasa en nuestra ciudad. Mega Noticias, lunes a viernes, 21 horas. Canal 210, Mega Cable. Hola vecino, a ver dinos, ¿qué es lo más importante para disfrutar los Juegos de Río por Fox Sports? ¿Vernos todo el día? ¿O vernos en HD? Vecino, nos vas a ver todo el día. En HD nos vemos mucho mejor. Mejor las dos. No te desconectes y disfruta todos los eventos de los Juegos de Río a través de Fox Sports en 2 canales HD y vívelos en todos tus dispositivos. Río está en Fox Sports y a través de Megacable te mostramos todo. En Megacable tenemos una oportunidad para ti. Si eres emprendedor, cuentas con experiencia en ventas y te gustan los retos, te invitamos a ser una agencia Megacable. Te ofrecemos exclusividad de zona, capacitación y constante asesoría. Anímate y date la oportunidad de obtener atractivos ingresos. En Metrocarrier compartimos la misión de acercar a las personas, optimizar la comunicación e incrementar la productividad. Somos la fibra que ilumina tus ideas de negocios y los comunica de manera confiable y accesible. Somos el enlace que conecta lo mejor de tu vida. Somos Metrocarrier, la red de fibra óptica más moderna de México, que brinda conectividad en voz, datos y video a cientos de empresas como la tuya. Innovamos la comunicación con soluciones a la medida para que tu negocio crezca. Visita nuestra página en internet y descubre todo lo que podemos hacer por ti. Metrocarrier. Comunicamos tu empresa. Regresamos esta noche aquí en A Fondo, estamos hablando del tema de robo de combustible y todo lo que hay atrás. Estamos precisamente yendo a fondo con Eduardo Vázquez Rosáinz, usted lo conoce y lo conoce bien, él es especialista en temas de seguridad pública, él estuvo a cargo también precisamente de este tipo de áreas, que en la administración de Eduardo Rivera, estuviste también con Melquiades Morales, Blanca Alcalá, es un hombre, bueno, usted lo conoce con mucha experiencia en la materia. Y antes del corte platicamos de los retos que va a enfrentar el próximo gobierno estatal, en este caso el de Tony Gali Fayad, que bueno, tiene una papa caliente enfrente. ¿Por qué? Porque estos grupos delincuenciales están actuando de manera evidente y de manera cada vez más extendida y más concreta. ¿Qué es lo que debe hacer, Eduardo, el próximo gobierno estatal para combatirlos y sobre todo para impedir que la gente, por ejemplo, viva episodios como el que se vivió en Acatzingo, que fue terrible, una balacera, una ráfaga, pues, en un partido de béisbol donde había familias, donde había gente conviviendo en un domingo, de repente llegan unos individuos armados, rafaguean, hay muertos, un episodio terrible, que no se repitan estas cosas. Bien, hay que comprender que la violencia atiende a una cuestión territorial de las organizaciones criminales. Una y otra organización no pueden convivir en el mismo lugar, compitiendo por el mismo mercado. Y lo hemos visto en el tema de la cocaína, la marihuana, tráfico de personas, etcétera. En esta migración que las organizaciones criminales han tenido hacia este tipo de negocios que son muy lucrativos, lo que se ha provocado es que han llevado su violencia que antes utilizaban para otro tipo o protección de otro tipo de negocios al tema de hidrocarburos. En Puebla se vive porque tenemos este corredor que mencionaba hace rato de San Martín a Esperanza, pero también se vive en Veracruz
se vive en Huauchinango y se vive hacia el norte del país en Tamaulipas, el tema de Tierra Caliente y toda esta región. Entonces, en primer lugar, Puebla debe abrirse a una agenda de riesgos interestatal. Considero, y lo he comentado con otros colegas de la Ciudad de México, donde el comentario es, los nuevos gobiernos, los nuevos gobernadores, su reto es lograr esquemas y mecanismos de colaboración interestatal que se ven por un lado a la operatividad policial transfronteriza entre estados, pero también el compartimiento en materia de inteligencia. El gobierno federal creó un concepto que se llaman centros de fusión de inteligencia. Son centros que están distribuidos en el país donde encuentras a personal del CISEN, de la Marina, del Ejército, de la Policía Federal, en esquemas conjuntos regionales intercambiando información. Pero el reto va a ser, para los próximos gobiernos estatales, que desde el gobierno local y del gobierno estatal, entiéndase con esto gobiernos subnacionales, se genere inteligencia bajo un proceso de lógica de inteligencia, o sea, información que sirva para complementar las agendas estatales, que se pueda compartir con los niveles federales y entonces en conjunto atender todas estas amenazas que subrayo y en mayúscula puedo mencionar, valga la expresión, son del crimen organizado. Y la única manera de combatir el crimen organizado es con los 3 niveles de gobierno. Como lo decía yo hace rato, si bien este tipo de delitos se persiguen desde lo federal y se sancionan desde lo federal, los efectos son locales, porque quien se muere son ciudadanos locales cuando hay un atentado, como el de Acatzingo u otros, que están involucrados muchas veces estos ciudadanos con células delictivas, eso es un hecho, células que atienden a intereses globales de organizaciones criminales de alto impacto, pero que eso, por supuesto, obliga a que el reto mayúsculo que se tiene se comparta en esquemas de operación conjunta en una primera etapa con Puebla y Veracruz. Tlaxcala también es un estado que debería estar inmerso en esto, y hacia el norte del estado con lo que está sucediendo en Tamaulipas. Ahora, el tema de la protección civil, recordemos también que así como el crimen organizado no respeta fronteras interestatales, los desastres tampoco. Claro. Entonces también nuestros cuerpos de emergencia, que dependen de la Secretaría de Seguridad Pública, el heroico cuerpo de bomberos es un heroico cuerpo de bomberos policial. Entonces está inmerso en el esquema de seguridad pública del Estado de Puebla. Entonces, sumar al heroico cuerpo de bomberos a este esquema de la Policía Estatal que está atendiendo el problema, sumar a las unidades operativas municipales en el mismo tema y en conjunto responder a emergencias potencialmente catastróficas como la que vimos hace unas horas en Cuautlancingo u otras que son ya catastróficas y de un gran costo social y que, bueno, nos obliga a que de manera interestatal e interinstitucional se atiendan este tipo de situaciones. Parte también de lo que debemos poner en la agenda es que el nuevo gobernador, Tony Gali, o el gobernador Yunes en Veracruz, deberán también generar canales de comunicación muy importantes con la Secretaría de la Defensa, con la Secretaría de Marina y con la Policía Federal, así como con la Procuraduría General de la República. Para intercambio de información también, pero también para cuando haya detenciones de personas involucradas en esto, no tengamos fallas al debido proceso y entonces los procesos legales se nos caigan y entonces no haya manera de sancionar a una persona de manera adecuada. Recordemos que estamos ante el nuevo sistema de justicia. Y el nuevo sistema de justicia está en este proceso, en esta curva de aprendizaje de las policías municipales, de las policías estatales y federal, pero también de las fiscalías. Es la parte más delicada. Entonces, las primeras detenciones las van a hacer los policías municipales, en algunos casos los policías estatales, pero si no logran, con el nuevo sistema de justicia, complementar adecuadamente sus procedimientos, resguardar sus escenas de crimen, contar con las evidencias adecuadas, etcétera, y tener la capacidad para, ante un escenario de defensa de la detención que en su momento la autoridad haya hecho, bueno, pues difícilmente se va a poder consignarla por los responsables y va a ser lamentable porque se deslegitima también la capacidad de la figura del Estado-Gobierno en materia. Entonces, uno de los retos va a ser tener una buena agenda de inteligencia. Es fundamental que el gobernador Gali tenga una buena agenda de inteligencia actualizada a las amenazas del día, pero también a las amenazas globales que tienen un antecedente histórico en Puebla. Claro. ¿Sí? Y en estas materias, bueno, pues hay mucha información. Estoy seguro que en la transición que tenga el gobernador Moreno Valle con el gobernador Gali, parte de lo que vendrá en esta transición, que no será público, porque aparte las agendas de inteligencia no se publican, parte de lo que será es que se hará un intercambio
de la agenda para que entonces el gobernador Gali pueda dar un seguimiento y con las instancias que corresponda, federales, estatales o municipales, generar las acciones conjuntas para poder enfrentar estas amenazas. Oye, Eduardo, pero a ver, en esta agenda interestatal, digamos, pensando en lo que decías, que no hay fronteras para el crimen ni para que ocurran estas cosas, ni para los desastres, muchas veces también sí hay un celo, incluso entre gobiernos del mismo signo político, y más cuando son de diferentes partidos, en compartir cierta información, no sé si por colusión, por la misma corrupción o por N cantidad de factores. Allí, ¿cómo habría que vencer esto? ¿Con alguna reforma legal? ¿Con sentarlos a la mesa con la PGR mediando? Bueno, hay cuestiones que son de forma y otras que son de fondo. Unas son las legales y obligadas, o sea, hay que compartir información. Pero bueno, la inteligencia depende de la confianza que se tenga interinstitucional y después la confianza interpersonal en aquellos que están involucrados en esto. Entonces, el primer paso es depurar las corporaciones policiales. Que le garantice el gobernador Yunes al gobernador Gali que cuando sienten en una mesa a una persona a intercambiar información, ni el de un gobierno ni el del otro está involucrado con bandas criminales. ¿Qué requieres para eso? Contrainteligencia. Y es donde entran los centros estatales de control de confianza. Claro. Y hay que subrayarlo. Cuando alguien no aprueba la evaluación de confianza, que no es solamente el polígrafo, sino la batería completa, y se detecta que hay una probable colusión con el crimen organizado, uno, la información que cacha o que capta el Centro Estatal de Control y de Confianza debe subirse al nivel que corresponda para intercambiarla y lograr ver qué red criminal tienes dentro de una corporación policial. Y dos, hay que dar de baja a los elementos que están involucrados con organizaciones del crimen organizado. Es difícil, sí, porque después hay que volver a entrar en un proceso de reclutamiento, pero ante este tipo de cosas, para lograr generar confianza, primero debes garantizar que tu secretario de seguridad, que tu director de la policía, que tus analistas que están haciendo los estudios de caso en particular, no estén involucrados con el crimen. Una vez que ya hiciste eso, bueno, pues, y que sabes que en tu contraparte también están blindados para el tema de la infiltración del crimen, podrás entrar en un esquema de intercambio de información para en conjuntos enfrentar estas amenazas. Una de las organizaciones del Estado mexicano que más filtros y más éxito ha tenido en estos es el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, CISEN. Por ejemplo, tiene un procedimiento de reclutamiento tan estricto que la posibilidad de infiltración al interior es factible, pero muy poco probable comparado con otras organizaciones que están en este proceso de fortalecimiento. Entonces, lo primero es generar esto. La otra es, y por qué no, hacer lo mismo con las instancias militares, navales o militares. Y mismo tema, tú le pones a la Secretaría de Defensa o de Marina un agente de inteligencia probado, que garantizas que no está infiltrado con el crimen, y a la hora de intercambiar sabes que esa información se va a utilizar solamente para las operaciones del Estado, gobierno, para el combate a esta problemática específica. Entonces, creo que hay mucho por hacer, son grandes retos, no es fácil. Hay un tema también en la agenda estratégica que viene en los próximos años, y el objetivo debe ser también visualizar el 2018. El 2018 viene un megaproceso electoral en el cual lo que hay que blindar es que estas actividades criminales, que obtienen grandes cantidades de dinero, no sirvan para el financiamiento político de campañas, y que entonces eso sí nos genere compromisos que lleven a violencia una vez que los gobiernos estén en funciones, porque se provocará para después del 2018 niveles de violencia que no hemos calculado, pero el trabajo se debe hacer desde ahora. Si hay gente infiltrada en las corporaciones de seguridad, deshacerse de esa gente. Obtener la información de inteligencia que de esa gente pueda obtenerse, intercambiarla donde haya que intercambiar, y los esquemas interestatales e intermunicipales para combatir las amenazas de todos los ciudadanos. No obstante que el delito se investigue y se persiga, como lo dije hace rato, en el nivel federal. Es muy importante que todos en conjunto estén adentro de un esquema de corresponsabilidad en la materia. Eduardo, vamos a tener que concluir el bloque, pero quiero insistirte en una pregunta que te pido me respondas de manera muy resumida. Ponía sobre la mesa un tema nodal, que es el asunto de las pruebas de control de confianza y de la gente que se puede infiltrar desde los órganos de inteligencia y desde las policías, pienso en la policía más básica, la policía municipal de cualquier poblado pequeño. Mi pregunta es, ¿qué ocurre con las personas que son dadas de baja, que no aprobaron las pruebas de control de confianza, si son esas personas las que están yéndose
a precisamente las filas de estos famosos huachicoleros, digamos, pensando en una figura muy doméstica, muy conocida por muchos de nuestros televidentes, o de estos grupos delincuenciales más organizados, más grandes, con mayor financiamiento, que están precisamente saqueando los ductos de Pemex. Bueno, el huachicolero, valga la expresión, es aquel menudista del combustible que se dedica a hacer una economía local. Sí. Los otros son grandes organizaciones criminales. Sí, sí. ¿No? Si bien hay alguno que estuvo involucrado probablemente en funciones con alguna de esta organización y sale de las corporaciones de seguridad pública, hay una potencial probabilidad de que continúe inmerso en ello. Lo que quieres es tenerlos afuera del gobierno. Independientemente de si se van o no las filas criminales, lo que no quieres es tener dentro de la estructura de gobierno, en las corporaciones diseñadas y destinadas para la protección del Estado y la protección del ciudadano, que estén vinculados con estas organizaciones. Entonces es una política de cero tolerancia a quien no apruebe el control de confianza y más al que no lo apruebe estando vinculado a organizaciones del crimen organizado. Porque el que está vinculado con robaductos también está vinculado con el que vende drogas. Claro. Y está vinculado con el que secuestra y está vinculado con el que trafica personas. Porque estas organizaciones criminales tienen interconexiones, ¿sí? Tienen convergencia entre distintos niveles de acción criminal y bueno, pues una vez que son detectados por los centros de control de confianza, debe servir para obtener información, pero también para tomar decisiones de depuración institucional. Correcto, Eduardo. Bueno, pues seguimos platicando esta noche aquí en A Fondo con nuestro invitado especial Eduardo Vázquez Rosáinz, que usted lo conoce, consultor en seguridad pública. Pausamos y regresamos aquí en A Fondo. Que me sale tardísimo, no he hecho la comida. Ay, pues un atuncito o algo, ¿no? Una ensaladita. Y luego te hablo, ¿eh? Ay, Dios. Ay, ¿me puedes dar el precio de esta papa, por favor? Sí. Señora, ¿qué onda? Si sabes que está mal, no busques pretextos. Solo haz lo correcto. ¿Sabes qué? Mejor me pongo. ¡Ey! ¡No te hagas! Con cariño, Megacable. Para entender la realidad de lo que pasa en Puebla, hay que analizarla detalladamente. Hay que recurrir a especialistas y a expertos. Hay que abrir la conversación. Hay que ir a fondo con Jorge Machuca. Miércoles 10 de la noche, repetición lunes y viernes 10 de la noche. Canal 210 de Megacable. Hola vecino, a ver dinos, ¿qué es lo más importante para disfrutar los Juegos de Río por Fox Sports? Vernos todo el día. O vernos en HD. Vecino, nos vas a ver todo el día. En HD nos vemos mucho mejor. Mejor las dos. No te desconectes y disfruta todos los eventos de los Juegos de Río a través de Fox Sports en 2 canales HD y vívelos en todos tus dispositivos. Río está en Fox Sports y a través de Megacable te mostramos todo. Hay muchas preguntas que responder. ¿Qué pasó? ¿Quién lo hizo? ¿Cuándo inicia? ¿Dónde ocurrió? Nosotros vamos por el porqué. Exploremos juntos los porqués de lo que pasa en Puebla en Mega Noticias. Información independiente para usted. La verdad de lo que pasa en nuestra ciudad. Mega Noticias, lunes a viernes, 21 horas. Canal 210, Megacable. Qué bueno que continúa esta noche con nosotros aquí en A Fondo. Si recién se incorpora a nuestra transmisión, sea usted bienvenida, bienvenido. Estamos platicando esta noche de un tema muy complejo, delicado de hecho, y que está asolando nuestro estado, que es el robo de combustible. Le saluda a su servidor Jorge Machuca y estoy acompañado gratamente por el especialista en temas de seguridad pública, Eduardo Vázquez Rosáinz, que usted lo conoce muy bien. Estuviste al frente de, era el SERI, ¿no? Sí, en la época... en la época del gobernador Melquiades, sí, del gobernador Marín. Y bueno, pues tienes una trayectoria, pero logradísima, muy reconocida en estos temas y bueno, por eso lo hemos invitado esta noche y le agradecemos que haya aceptado el estar con nosotros. Y hoy precisamente quiero retomar, Eduardo, unos datos que salen en la prensa nacional y que creo que vale la pena analizar. Primero, la cuestión de la localización. Ubican a Puebla
junto con Guanajuato y Tamaulipas, entre los estados en los que lo que va del año se ha detectado un mayor número de tomas clandestinas. Dice Puebla, luego sigue Guanajuato y luego Tamaulipas. Y luego otros estados afectados, dice Jalisco, Estado de México y Veracruz. Hace rato ya tocábamos el tema de Veracruz. Y, ojo, esto es muy importante, los tipos de combustible que se están robando, porque no nada más es petróleo o gasolina, es también diésel, gas húmedo, gas licuado de petróleo, gas natural, gasóleo, condensados y petroquímicos. ¿Cómo entender esto? Porque es complejo. Normalmente la gasolina, pues todos lo ubicamos porque lo usamos en nuestros vehículos, igual el diésel para los camiones. Pero los demás derivados del petróleo, ¿qué atractivo tienen para el crimen organizado que se los está robando? Bien, el tema de este tipo de productos, yo le pondría en un contexto un poco más amplio todavía. Sí. Recordemos la familia Michoacán, Sí, claro. que estaba involucrada en el tema de robo y tráfico ilegal de cobre y algunos otros minerales, de producto, y valga la redundancia, de la minería michoacana y de otras partes del país, ¿no? En este caso es algo semejante, y es que el mercado es muy atractivo para la venta de este tipo de productos. Hay que mencionar también que las organizaciones que están en esto son organizaciones transnacionales, y hay documentación y en archivos desclasificados ya de tráfico de este producto hacia Centroamérica y algunos países de Asia, de producto hidrocarburo mexicano, ¿no? Dependiendo que tengas en la demanda del mercado, hay la oferta que estas propias organizaciones criminales están poniendo a la mano de quien así lo quiere hacer. La gran discusión es también qué está haciendo la paraestatal para evitarlo y si habría o no la posibilidad de colusión al interior de la paraestatal también, más allá de que en las policías o en algunos otros lados esto exista. Sin duda existe también un entramado muy importante en lo que tiene que ver con lavado de activos, porque el recurso que se genera de la venta ilegal de estos productos se genera en efectivo. Y en la industria, sobre todo en la industria que emplea productos como el combustóleo o el gas licuado de petróleo, bueno, pues hay todo un tema bajo esquemas auditables fiscales que podría servir para detectar quienes pudieran estar adquiriendo ilegalmente este producto, y lo mismo con los empresarios gasolineros y lo mismo con transportistas. Para es la inteligencia, y la inteligencia en todas sus vertientes, hasta la inteligencia financiera, para poder darle un seguimiento al dinero que se está generando, donde cuando se checa o se trata de conciliar los inventarios que tienen estos empresarios, no coinciden con la entrega que la paraestatal debe estar haciendo. Porque hay que decirlo también, la única autorizada en México para la venta formal de este tipo de productos es Pemex. Sí. Quien está adquiriendo el producto por otro medio es detectable contablemente, y hay investigaciones y ha habido efecto de esas investigaciones en distintas partes del país, incluido Puebla. Volviendo al tema de los productos que tú estás mencionando, vuelvo a las cuestiones de riesgo que exponen a la población. Si ayer hubiéramos tenido, como decía yo, gasolina en vez de combustóleo, pues el escenario hubiera sido catastrófico, ¿no? O si hubiéramos tenido gas licuado, que también hubiera generado una atmósfera explosiva, podríamos haber estado lamentando este hecho. Al final, lo que hay que poner en la mesa es que es un asunto que atenta contra la seguridad nacional, es un tema de seguridad nacional, es un tema de crimen organizado transnacional, y es un tema que afecta regional y localmente a las ciudades, a los municipios, a las colonias, a los barrios, y entonces los cuerpos de seguridad, las instancias financieras o de análisis financiero, pues deben estar preparadas en consecuencia. Oye, Eduardo, pero suena increíble lo que has dicho hace unos minutos, de que este combustible robado, estos productos de petróleo que se roban, llegan a Centroamérica. Así es. Y que llegan a Asia, ¿entendí bien? Así es. ¿A qué países de Asia? ¿Cómo es que llegan por barco? México no es el único país donde hay este tipo de problema. Nigeria, por ejemplo, tiene un problema terrible de este tipo. En los países árabes, por ejemplo, el Estado Islámico, se financia también por este tipo de comercio, y esto es muy vendible en el mercado internacional. Y se mueve por tierra o se mueve por barco, ¿no? Y cuando hablamos de corrupción, por eso no quiero señalar solamente a las policías, hablas de todo un entramado de corrupción que favorece o permite que esto suceda. ¿Quién lleva o transporta ese producto a un puerto? ¿Quién en la aduana lo deja pasar? ¿Y quién en la marina mercante lo deja salir del territorio nacional a aguas internacionales, ¿no? Entonces, está en la discusión, está en el análisis. Hay organizaciones que han sido golpeadas fuertemente por las instancias internacionales. Interpol, entre otras temas de agenda internacional, tiene el asunto de localización de combustible robado de varios países. Rusia, por ejemplo, pierde millones de galones al año también robados bajo estos esquemas. México pierde más o menos 10,000 barriles al día
bajo esquemas de robo de combustible, y hay países que pierden mucho más, ¿no? Entonces, es un tema, vuelvo al asunto de crimen organizado transnacional. El crimen ha migrado, evolucionado, y entonces hoy el Estado-Gobierno, las corporaciones que le conforman, pues también deben prepararse para eso y adaptarse a ese cambio que han tenido estas organizaciones criminales y poder combatirlo. Y subrayar, no es un tema de Puebla, es un asunto que está afectando a distintas regiones del país. Entonces, esta reforma policial que se está viviendo en el país, estas reformas, hasta la reforma energética y demás, deben considerar esto, porque viene un nuevo paradigma, que son la entrada de empresas extranjeras para la venta de combustible en México. Sí. Y estas empresas vendrán de Texas, vendrán de otros lados, y también serán expuestas a esta problemática. También se expondrán a que les perforen sus ductos y se expondrán a que les roben su combustible en el transporte terrestre, por tren o por camiones, como se haga. Y tendrán entonces también que hacer sus agendas de riesgos, contratar su protección para cadenas logísticas, para el destino final, que serán gasolineras que van a vender combustible internacional, importado. Y eso también ocupa mucho la preocupación de las instancias de seguridad nacional hoy en día. Es complejísimo el problema. Así es. Quiero regresar, Eduardo, a la parte, digamos, más terrenal, si me permites la expresión, que tiene que ver un poco con el asunto de cómo se vuelve líquido, cómo se vuelve dinero líquido el combustible. Imaginemos, te invito a que hagamos este ejercicio de imaginación. Está el ducto, no sé, estamos hablando de la ruta de Nuevo Teapa, Venta de Carpio. Llegan, perforan, como ayer, o en otra parte, en esta localización que tú has dicho entre San Martín y Esperanza, y sacan N cantidad de litros de diésel. Después, ¿qué ocurre con ese diésel? ¿Cómo lo venden? ¿Hay una red de distribución? ¿Lo venden creo que a 5 pesos el litro? Bueno, ¿Cómo se hace líquido ese dinero? ¿Cómo es tan rápido? Tienes una demanda que te exige tener una oferta, ¿no? Entonces se extrae, se transporta de manera irregular, y tú has visto los vehículos en que se transporta, de hecho ha habido incendios, ha habido accidentes por eso, se menudea. Sí, se menudea casi en venta, en punto de venta, ya sea en cantidades mínimas, o se traslada a través de contenedores grandes y se lleva a puntos de distribución masiva. ¿Cómo se convierte en dinero? Primero, porque en la oferta del mercado pues disminuye sus costos en cantidades extraordinarias. Hay documentos de inteligencia donde se habla de que se vende casi 80%, de 50 al 80% menos del costo del mercado. Entonces lo que están vendiendo esta gente es volumen, y la utilidad es casi al 100%, porque el costo de extracción es casi mínimo. Hay 3 esquemas de negocio acá: la extracción, el transporte, que es algo muy importante, y la distribución ya en punto de venta. Y cada uno de estos también tiene su complejidad con estas organizaciones criminales, y por eso se genera violencia. Y las transacciones son en efectivo. Y hay también documentos de denuncias en distintas partes del país donde empresarios gasolineros, transportistas, son extorsionados para exigirles la compra del producto. Entonces, si bien algunas organizaciones antes extorsionaban para no quemar tu negocio y te cobraban piso para poder hacer tus actividades comerciales, hoy tú eres un gasolinero al que extorsionan para obligarte a comprar cierta cantidad de producto ilegal. ¿Qué hace falta? Bueno, que logremos conectar a ese empresario extorsionado con un canal de comunicación con la autoridad para poder hacer una denuncia en la cual él quede protegido, y aparte las instancias de seguridad pública y de seguridad nacional pueden hacer lo suyo para poder entonces identificar y erradicar a esas organizaciones que están provocando ese daño. Por el otro lado tienes a la industria, que también hace uso de esto. Sí, claro. Hay cierta industria que está acostumbrada a ello. Y hay una industria de la que casi nadie habla en esto, que son los ladrilleros, por ejemplo, que son comunidades muy extensas, de mucha tradición en distintas partes del país, pero los hornos que se usan para el ladrillo pues utilizan petróleo. Es correcto. Y te aseguro que el petróleo no lo compran en ninguna gasolinera, porque de entrada ninguna gasolinera te vende petróleo. Entonces, si es Pemex el único vendedor autorizado para comprar este tipo de producto, ¿dónde lo están adquiriendo? Quiero ver entonces los manifiestos de Pemex transportándole a ciertas empresas ladrilleras tales o cuales cantidades de petróleo para su proceso industrial, porque al final es un proceso industrial tradicional, si quieres, y a lo mejor muy poco tecnificado, pero ahí tienes un gran consumo de este tipo. La otra, los balnearios que tienen calderas, que utilizan también derivados de petróleo para funcionar. ¿Quién los audita? ¿Cómo se están controlando? No quiero decir ni acusar a nadie de estarlo haciendo, pero bueno, son entre otras partes comerciales donde esto se puede estar consumiendo. Transportistas que tienen sus grandes vehículos
de carga que transportan toneladas de mercancía desde y hacia los puertos marinos y utilizan el combustible como principal activo en su red de negocio. Un empresario en lo que más de este tipo de cosas, en lo que más gastas en combustible. Sí. Entonces vamos auditando cuántos kilómetros transportas tu mercancía contra cuánto combustible por factura deberías tener consumido. Y eso es inteligencia financiera. Yo no soy experto en inteligencia financiera, pero hay áreas que a eso se dedican, y entonces las auditorías de Hacienda y las investigaciones criminales, cuando se esté dando un seguimiento a un caso específico, pues seguro van a llevar, o han llevado en algunos casos, a detectar quién está en esto. Aquellos que están en el negocio de la construcción, por ejemplo, que tienen camiones de volteo, que transportan toneladas de mercancía desde y hacia sus obras, ¿de dónde financian su combustible? Y si lo están haciendo con gasolineros, deberá haber facturas que lo respalden. Y si no, ¿de dónde? Entonces, son temas que obligan a que la autoridad no nada más piense en los gasolineros, que aparte hay gasolineros, algunos amigos míos y conocidos míos, gente muy honorable, sí, muy claro, respetable, que aparte está perdiendo dinero por esto, sí, porque sí, al tener una competencia desleal, el daño es en proporciones globales, sí, claro, y se están viendo afectados. Bueno, ¿qué gasolinero no está por la derecha y que entonces se ha auditado y sancionado, ¿no? Y ahí la paraestatal tendrá sus mecanismos de control para ello. Y por otro lado también, ¿qué autoridades están involucradas? Sí, como te decía hace rato, ¿qué autoridades que tienen que ver al interior de la propia paraestatal? Porque las fugas también vienen de ahí dentro. sí, Y los robos también se coordinan externamente con empresas proveedoras de servicio y con otras. Entonces estamos hablando de un problema mayúscula. Es un asunto también que, si no se atiende correctamente, puede generar y condicionar un problema de gobernabilidad. Ya ha pasado en otras partes del mundo, donde la sociedad basa su economía en este consumo ilegal de combustible. El Estado quiere atenderlo, pero hay una resistencia social para ello. Si tú te estás acostumbrando a comprar tu gasolina en 3 pesos el litro, de repente llega el Estado para eliminarlo y vas a tener que empezar a pagar 15 o 10 o 12. No, nadie quiere. Entonces hay una resistencia. Y también estas organizaciones, estos corporativos criminales han entendido que cuando tienen apoyo de la base social, porque es la base social la primera que reclama que no quiere el ejército patrullando en las colonias o en los municipios donde esto sucede, ¿no? O a la autoridad federal o muchas veces a la autoridad estatal. Quiere decir de que tienes una base social que está ahí. Y hoy lo que hemos visto, por ejemplo, en Acatzingo, es que son familias arraigadas en esa zona, que tienen mucho arraigo de tiempo, que entraron en este negocio y que están peleándose entre ellas, porque una pertenece a una organización y otra a otra distinta, y entran en conflicto. Entonces, sí, y eso genera crisis de gobernabilidad. Sí. Entonces, las agendas de riesgo para la gobernabilidad, las agendas de riesgo en seguridad y en inteligencia, en ese sentido deben ir. Y la otra es entender también que no es el único problema de seguridad. Claro. Hay muchos otros problemas alrededor, ¿sí? Que son el crimen común, que son el robo, casa, habitación, toda esa problemática en materia de seguridad ya más pública, que no puedes dejar de atender por estar atendiendo esta problemática. Entonces, por eso hay que priorizar y tener una estrategia bien integrada para que pueda ser atendido. Y como dices, en todo hay interconexiones, que eso también es elemental. Convergencia entre actividades ilícitas, así se llama. Hay autores ya muy bien documentados que hablan de la convergencia que hay entre el robo del combustible y el robo de transporte, por ejemplo. Muchos de los vehículos que se utilizan para transportar el combustible robado son vehículos robados. Exacto. Entonces tú tienes un incremento en incidencia de robo de tractocamiones y coincide con el transporte o robo también de combustible robado. Pasó en la peor de las épocas de la violencia en México, ciertos vehículos de marca japonesa se robaban en México, aumentaba el robo de esos vehículos, pero porque eran los vehículos que usaban narcomenudistas. Aquí es lo mismo, hay incremento en robo de autotransporte asociado al robo de combustible, porque en esos vehículos es en los que se transporta el combustible. Y también se asocia la aportación de armas ilegales, de armas de fuego, y se asocia el homicidio, y se asocia una serie de acciones criminales que hay que ver. El problema de seguridad, siempre lo hemos dicho, se debe ver como un todo. Debemos evitar tener una visión en túnel. No es solo el problema de los ductos. Para entender el tema del robo de hidrocarburos hay que ver todo el entorno que está ahí presente para hacer una buena estrategia para su combate. Todas las interconexiones. Así es. Bueno, pues estamos platicando con Eduardo Vázquez Rosains. Usted lo conoce muy bien. Él es especialista en temas de seguridad pública. Estamos aquí en A Fondo, pausamos y regresamos. Hay muchas preguntas que responder. ¿Qué pasó? ¿Quién lo hizo? ¿Cuándo inicia? ¿Dónde ocurrió?
Nosotros vamos por el porqué. Exploremos juntos los porqués de lo que pasa en Puebla en Mega Noticias. Información independiente para usted. La verdad de lo que pasa en nuestra ciudad. Mega Noticias, lunes a viernes, 21 horas. Canal 210, Mega Cable. No nos tardamos, ¿eh? Ay, papá. Si sabes que está mal, no busques pretextos. Solo haz lo correcto. ¿Sabes qué? Creo que podemos caminar. Súbete. ¡Hey! ¡No te hagas! Con cariño, Megacable. Checa esto. Si contratas Megacable, tendrás telefonía ilimitada, manteniendo tu mismo número de teléfono, internet con 10 megas de velocidad, el mejor contenido y la más alta definición en tu televisión. Todo al mejor precio. Si en verdad quieres cambiar, evoluciona. Megacable Evolution. Para entender la realidad de lo que pasa en Puebla, hay que analizarla detalladamente. Hay que recurrir a especialistas y a expertos. Hay que abrir la conversación. Hay que ir a fondo con Jorge Machuca. Miércoles 10 de la noche, repetición lunes y viernes 10 de la noche. Canal 210 de Megacable. Continuamos a esta noche en A Fondo platicando con Eduardo Vázquez Rosáñez, especialista en temas de seguridad pública. Hemos abordado diferentes tópicos, no nada más el robo de combustible, sino también lo que tiene que ver con procuración de justicia, impartición de justicia, el nuevo sistema penal acusatorio, cómo es que el dinero del combustible robado aparece pues casi por arte de magia en el mercado, es decir, cómo el combustible se vuelve dinero líquido. Hemos estado tratando este tipo de temas y quiero cerrar, Eduardo, primero con dos asuntos que has tocado y que creo que sí conviene atar bien esos cabos. Primero, las zonas habitacionales que están asentadas sobre ductos de Pemex. Hace rato en el corte platicábamos del caso de Bosques de San Sebastián. Bosques de San Sebastián no debería estar allí entonces. Cuando hablaba yo de desarrollo urbano, a eso me refería. Tú tienes un derecho de vía que tiene la paraestatal, donde están sus ductos, y una ciudad que crece, ¿sí? Y eso está sucediendo en Guanajuato, está sucediendo en Veracruz, está sucediendo en Tamaulipas, en todos lados donde se vive esto. Buena parte del tema de la ordeña es en casas que están a unos metros de los ductos, donde se cavan túneles y se extraen. Entonces, por eso la investigación para esto es tan compleja, porque al estar en el interior de un domicilio difícilmente se puede detectar quién lo está haciendo. Pero la otra es el riesgo de protección civil. Y la ciudad de Puebla, en este corredor Texmelucan-Esperanza, pues está exactamente en medio y varios kilómetros de este ducto cruzan en zona urbana de la ciudad de Puebla. Sí. Entonces, la Autoridad Municipal de Protección Civil desde hace muchos años permanentemente recibe llamados del 066 mencionándole de que se encuentra una toma, no en emergencia o en contingencia, pero que ahí está, donde alguien en algún momento estuvo haciendo una extracción ilegal del producto. Pero esta toma en cualquier momento se convierte en una toma peligrosa. Sí. Entonces, sí hay un gran tema, y cuando hablo de investigación y corrupción también hay que ver quién autoriza instalar inmuebles junto a los ductos de Pemex. Y el que lo autorizó ni está vinculado con las organizaciones criminales del robo a combustible, pero sí está llevándose un dinero por autorizar obras transgrediendo los lineamientos y los reglamentos en la materia. Lo mismo pasa con las torres de Comisión Federal de Electricidad, que tienen sus metros de seguridad para no construir, y es muy común que tú ves infraestructura a unos cuantos centímetros de las torres de seguridad, ¿no? Entonces, sí es un gran tema. Por eso decía yo que ya que está ahí la gente, difícilmente podremos evacuar a la población y mover a todo el mundo. Bueno, lo primero que hay que hacer es tener capacidad para responder a la emergencia. Si la emergencia se presenta, responder. Y tanto bomberos, protección civil, la policía, todos estar atentos. Ahora, en materia ya de seguridad pública como tal, sí, hay que poner en la mesa que estamos ante un nuevo escenario de una nueva reforma en materia policial. Esta discusión que hay en el Congreso de la Unión y en el Senado para el tema del mando único, pues obliga a que estos y otros temas sean planteados.
A ver, el mando único, muchos presidentes municipales, sobre todo de poblaciones muy pequeñas, no lo quieren, se muestran renuentes a aceptarlo, y de hecho esta discusión, tú sabes bien que se ha llevado al seno de las organizaciones municipalistas, las que aglutinan a los alcaldes en el país, y hay pues posiciones totalmente encontradas, unos a favor, otros en contra. No sé si la razón de los que se oponen sea también la corrupción y la colusión. Bueno, yo creo que ha faltado que alguien les explique a los alcaldes exactamente qué es el mando único, porque no ha habido una explicación clara de qué se trata, ¿no? Y pareciera, por un lado, que se transgrede el artículo 115 constitucional, por el otro, que son decisiones unilaterales de los gobernadores para tener el control de las policías. Lo que es una realidad es que no se ha explicado, primero, qué objetivos se tiene, tratando de concentrar la estructura de mando y operación de las policías. Ahora, los alcaldes municipales, o más bien los alcaldes, deben entender que sus policías municipales son débiles, no en todos los casos. No puedes comparar a una policía municipal como la de la ciudad de Puebla con una policía municipal como cualquier municipio del interior del estado, porque su problemática y sus capacidades financieras y estructurales son muy distintas, y hasta su propia historia en su configuración como cuerpo policial. Lo que es un hecho es que es al nivel municipal donde existe la demanda directa del ciudadano en tema de seguridad y gobernabilidad. Y no es solamente para las cuestiones de delitos. Es la policía, y en su origen, el inventor de la policía, que se llama Robert Peel, un inglés que inventa a la policía, dice: la policía es aquel que asiste al ciudadano en los primeros momentos en temas donde se ve afectada su desarrollo como persona. Entonces, la policía no nada más persigue ladrones. La policía también ayuda a mediar conflicto entre ciudadanos. También le deja dinero a la autoridad, porque el juez calificador, en el caso de la ciudad de Puebla, es una instancia que le genera un ingreso al Estado, más bien al municipio, con el cual se financian ciertas cuestiones de desarrollo de la propia autoridad municipal. Si ya no tienes a tu policía municipal, entonces no hay una razón de ser del juez calificador, salvo que sea la policía nueva, estatal o como se le llame, quien haga ese trabajo, pero va a estar transgrediendo lo que por reglamento en el Código Reglamentario Municipal se tiene expreso, ¿no? Entonces hay que hacer una reforma integral complementaria. El tema al final es que es la policía la primera línea de defensa del ciudadano. Es la policía la primera que llega cuando hay una inundación, la primera que llega cuando hay un incendio, cuando hay un accidente, cuando hay un asalto y cualquier otro tema de seguridad. Entonces, la reforma policial en México se ha habido en dos tiempos. La primera fue en el 2005, más o menos, que es cuando se quiere generar este Centro Nacional de Comando Policial, fallido. Después, en 2008, viene otro intento que transita hacia 2010, ¿sí? Y ahora es este nuevo momento, con el cambio de presidencial, donde se trata de, entre otras cosas, de crear hasta un nuevo número de emergencias. Hoy el gobierno federal está promoviendo el número 911 de emergencias, cuando anteriormente tenías el 066, 088 y 089, que también han costado mucho trabajo en su implementación, dentro de un contexto de una reforma al sistema de justicia. Entonces, considero que el mando único, mando mixto, mando coordinado, como sea que se defina, al final lo que debe hacerse es discutirse, hay que ponerlo en la mesa, hay que informarle de qué se trata a los alcaldes y a los ciudadanos principalmente, y cualquier decisión que se tome debe ser propositiva para incrementar las capacidades para enfrentar las amenazas que vulneran la seguridad del ciudadano, cual sea el modelo que se implemente. Y esto va desde temas de equipamiento, va desde temas de inteligencia, de capacitación y profesionalización. No es el mismo curso de operatividad policial que le vas a dar al policía de Tlaxcala, capital, al que le vas a dar al policía de Guajuapan de León en Oaxaca. Es distinto, porque las necesidades y las coyunturas son diferentes. Y en Puebla, por ejemplo, no le puedes comprar el mismo vehículo, la misma patrulla, al policía de la ciudad de Puebla que al que le compras al de la Ceiba, porque hasta el terreno es distinto y el entrenamiento debe ser diferente. Entonces, lo que se haga debe ser para el fortalecimiento, es otro reto para el nuevo gobernador. Seguramente uno de sus temas de agenda será qué hacer con el nuevo modelo en materia policial para que se garantice la mayor protección posible a los ciudadanos. Y ahora también el ciudadano que ve con desconfianza y reticencia todavía la figura del policía. Muchas veces vemos a un policía y más bien nos da miedo, dicen, vámonos porque ahí está la policía. Eso también es un asunto de percepción pública. Pero qué bueno que lo mencionas, porque es la policía el reflejo de la sociedad a la que protege. Es muy duro, pero es así, ¿eh? Durísimo. El policía es el reflejo de la sociedad a la que cuida.
El policía vive en las colonias donde vives tú, donde vivo yo, donde viven nuestros hijos, donde nos desarrollamos también, Algunas populares y otras no. Sí. A sus hijos también están expuestos a la violencia, a la delincuencia, etcétera. Entonces, parte de la gran discusión es también hablar de cuáles son los factores de riesgo de la sociedad que provocan el incremento de violencia y el incremento de delincuencia. Es por eso que existe en el gobierno federal el PRONAPRED, este Programa Nacional para la Prevención del Delito, donde lo que se busca es que el problema de la violencia y de la delincuencia se atienda desde la raíz. Te pongo un ejemplo, los embarazos en menores de edad. Sí. Una niña que se embaraza a los 12 años, automáticamente se expone a toda una serie de factores de riesgo sociales que la van a exponer a violencia, la van a exponer a delincuencia, etcétera. Un niño que empieza a fumar a los 11, lo expone también a todo un tema de consumo de drogas, de consumo de sustancias nocivas, que lo va a involucrar en una situación de peligro. Lo mismo con el alcohol, que es la principal causa de muerte en este país. La principal causa de muerte violenta en México son los accidentes vehiculares. Entonces, son factores de riesgo que hay que atender y no se atienden con la policía. Se atienden en un contexto de desarrollo social sostenible, bajo un tema de reestructuración del entramado social. La encuesta nacional que se realizó de parte del INEGI en materia de delitos, uno de los principales temas de lo que habla es, y por eso habla de 3 niveles de prevención, es la exposición de ciertos grupos de la población a la revictimización. Ajá. Entonces, a la mujer que hoy golpearon en su casa, mañana si no denuncia la volverán a golpear y pasado muy probablemente la maten. El muchacho que hoy consume cocaína, que a lo mejor está en un proceso de rehabilitación, sale de ese proceso de rehabilitación, pero se vuelve a insertar en esa sociedad descompuesta en la que vive, donde se expone otra vez a los factores de riesgo, entonces va a ser un reincidente. Y como eso te puede enumerar muchas cosas. Entonces hay una revictimización de aquellos que están expuestos a estos factores de riesgo. Y es un tema que no lo va a resolver ni la Procuraduría, la Fiscalía, ni la Policía Estatal, Municipal. Es un tema de los ciudadanos. Y cuando hablamos de este tipo de asuntos, como lo que nos trajo esta agradable charla contigo en materia de robo de combustible, sí, al final del robo detrás del robo de combustible, hay ciudadanos como tú o como yo, que van y extraen un bien, sí, y que lo ponen en el mercado ilícito por alguna causa, porque no han tenido oportunidades, porque no pudieron estudiar, por eso deciden irse al mundo criminal y no insertarse socialmente como tú o yo o buena parte de la población lo está. Bueno, entonces, sí hay que atender con la policía y con el ejército el problema, sí, pero también preguntarnos por qué el huachicoleo es un asunto cultural en alguna parte, en algunas regiones del país. Es cultural y dabas por hecho, sí, pues ahí venden combustible en la carretera Puebla-Oaxaca. Bueno, en algún lado ahí te vendían y sabías que ibas y cargabas. Pero era un asunto, y tú preguntas en la comunidad, y la gente dice, no, pues es que fulano, ¿de qué vino? Pues lleva 20 años en el huachicoleo, es cultural. Así como el que sí, cultiva coca y la produce en cocaína, y el que cultiva amapola, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, detrás de cualquier situación criminal, que también la criminalidad va de la mano con el tipo de sociedad de la que estás hablando, hay que entender que hay una base social que vive de eso. Y hay que hacerlo. En Colombia, en lo personal, he tenido la oportunidad de ir varias veces a capacitar en Colombia a la policía y algunas otras instancias. Sí. Una discusión que había era, a la hora de la erradicación de plantíos, sí, de coca, ¿y ahora qué hacemos con los campesinos? Sí. Porque el campesino te dice, oye, 1 kilo de coca contra 1 kilo de maíz, sí, no deja. No tiene nada que ver, ¿no? Sí, sí, sí. Y seguramente si vas a Catzingo te dicen, oye, pero es que yo vender 1 litro de gasolina contra 10 horas labrando la tierra, pues en lo que vendo 1 litro de gasolina en 10 minutos, me pagan lo que me he hecho un mes labrando la tierra. Entonces también los problemas delincuenciales tienen una base social que debemos comprender y estudiar adecuadamente. Pero parecería esto una calle sin salida, porque si a una persona pobre, a un campesino pobre le dices eso, va a decir, pues sí, pero ya encontré el caminito, me sigo por ahí. Bueno, es un problema social y eso nos toca a todos analizarlo y discutirlo. Y cuando hablamos entonces de los nuevos retos a los gobiernos, sí, pues hay un gran reto en materia de desarrollo social, hay un gran reto en materia de educación, por ejemplo. La mayor parte de delincuentes internos en los penales en cualquier parte del país, la sí, gran mayoría no tienen más allá secundaria. Entonces hay una asociación directa entre la criminalidad y la educación. Está demostrado que entre más educado, menos expuesto estás a los factores de riesgo de la seguridad. No quiere decir que los que estudian másteres y doctorados no cometan crímenes en algún momento, pero cuando haces un análisis sociológico al respecto, te encuentras con esas sorpresas y nos obliga entonces a que hablar de seguridad es hablar de educación, de salud,
de policía y de muchas otras cosas y de economía que nos llevan entonces a buscar el bien común en función de darle oportunidades a la gente para desarrollarse. A ver, pero sí te quiero preguntar ya casi para cerrar este programa, porque estás planteando un escenario muy interesante también, si estamos entonces condenados a no salir de ese círculo, porque en educación pues no vamos tan bien como quisiéramos, desarrollo social tampoco, en cuestiones también de la propia delincuencia organizada y y delincuencia común, las cifras pues están, pues así que para pensarse, ¿no? No estamos tan bien como quisiéramos, pero somos un país que tiene poco más de 100 años de haberse constituido como tal después de su proceso revolucionario. Sí, claro. Entonces, sí te aseguro que estamos mejor que hace 100 años, que hace 50 y que hace 10, en un proceso de evolución. No hemos alcanzado el estándar que queremos, pero el Estado mexicano al final, con todo y las cuestiones que nos lastiman en materia de seguridad y demás, hoy la seguridad ha avanzado en materia de educación, ha avanzado en materia de salud en los últimos 30 años a grandes saltos comparado a lo que era antes. Que hace falta mucho por hacer, sin duda. Y no hemos alcanzado los estándares que quisiéramos, también porque Europa, Estados Unidos y otros países llevan más camino recorrido. Lo que es un hecho es que atender el problema de salud, de seguridad, es un asunto transversal. Es un asunto que nos obliga a resolverle al ciudadano toda una serie de necesidades en su desarrollo como persona, en la posibilidad de que esté preparado en materia de educación para enfrentarse a un mundo cada vez más complejo y que permita generar condiciones económicas también para poder salir adelante ante la adversidad. Porque el crimen, si bien la pobreza no es la causa del crimen, y es un error que los que andan en campañas luego dicen, es que voy a resolver los problemas de pobreza para que no haya crimen, entonces el pobre por serlo es criminal, y no es cierto. No, es un discurso polarizante. Así es. Es más bien, es un asunto transversal donde tienes que hablar del desarrollo de la persona humana, como persona humana, para entonces garantizar disminuir la exposición a los factores de riesgo. Y son los que te acabo de mencionar y muchos otros, ¿sí?, que no se atienden con policías. Pero sí, la policía juega un papel fundamental al enfrentar amenazas de alto impacto, como lo que hoy nos trajo a la agradable charla que hemos tenido. Muchas gracias, Eduardo. Pues vamos a tener que despedir, pero no sé si tú te quedarías con la conclusión de que entonces tenemos que tener visiones integrales, visiones de conjunto, de información compartida y sobre todo visiones positivas hacia adelante para combatir no nada más la delincuencia organizada o el robo de combustible. Sin duda, y deben ser visiones a largo plazo. Las políticas de seguridad sexenales está demostrado que no funcionan. Hoy debemos pensar, y es la oportunidad ante el cambio de gobierno que viene en unos meses, lo que se haga, aunque sea un gobierno corto, lo que se haga debe ser pensado al menos para los próximos 20 años en el desarrollo del país. Cualquier decisión que se tome en desarrollo policial, en educación, en seguridad pública como tal, etcétera, debemos pensar que lo que haga va a impactar así. Hoy parece lejano el 2005, cuando se habló de la primera reforma policial, pero ya pasaron 15 años. Ya pasaron, y si tú platicas con los que estaban entonces y analizas si se alcanzaron las metas, deja mucho que desear el resultado. Porque vino un sexenio y vino otro, y entonces se perdió esa continuidad, no en el gobierno estatal, sino en todo el país, a lo que eran las viejas discusiones, y en su momento se criticó a Fox y se criticó a Calderón, y hoy se critica a Peña Nieto, pero debemos hablar de que en la materia que estamos hoy comentando, las políticas públicas en materia de prevención y las políticas generales en materia de seguridad pública y en seguridad nacional deben ser a muy largo plazo, para que entonces podamos estar entrando y dejarle a nuestros hijos un mejor estado, un mejor municipio y un mejor país, y que estas amenazas no sean las que mañana lastimen a nuestras familias, y sobre todo que los factores de riesgo sean disminuidos. Eduardo, ya se nos acabó el tiempo, ha sido un placer el tenerte esta noche aquí en A Fondo. Y públicamente te hago la invitación para que regreses después de tu trabajo, que sabemos que andas viajando bastante, que regreses para que sigamos discutiendo estos temas que son nodales para la sociedad no más poblana, sino para México. Va a ser un gusto, compañeros, muchas gracias por la invitación. Al contrario, y bueno, pues recuerde que aquí lo esperamos en A Fondo, en nuestra próxima emisión a las 10 de la noche, y también puede usted consultarlo a partir de ya en la página de meganoticias.mx. Si se perdió alguna parte de esta interesante conversación, la puede ver ahí en retransmisión, o bueno, en nuestros horarios acostumbrados en miércoles, viernes y lunes en punto de las 10 de la noche. Nos vemos en el próximo A Fondo. Pásela muy bien.